¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá, sino instrucción, de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitran. Estos programas están basados en las preguntas que el público asistente a los estudios que Daniel Gagliardo ofrece en Sierra del Cielo todos los miércoles y sábados efectúan con sus aportes, así como también los realizados en distintas provincias o países. Además, también están basados en la bibliografía de UXIM, todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrarlos en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y Mercado Libre. Daniel es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Este podcast se emite una vez por semana por YouTube y Spotify. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Encontranos de igual manera en Facebook e Instagram. También hay otros programas de La Conciencia y el Cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Además, diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de los encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando en este programa es original de UXIM. ¿Vamos al título del programa de hoy? Vamos, consecuencias de nuestros desvíos. Colocad vuestros sentidos en ofrecimiento a la esencia que mora en vosotros, y así ellos también atestiguarán aquello que la luz ofrece en estos tiempos de milagro.
De otro modo, solo os servirán para demoraros en pruebas de las cuales ya fuisteis liberados. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Durante este podcast, las lecturas que vamos a realizar corresponden al libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. La jerarquía, Fraternidad de la Luz, asiste a la humanidad desde los primordios. Sus estímulos ofrecieron respaldo al transcurso evolutivo que las diversas tandas monádicas necesitaron en su aprendizaje y preparación. En la actualidad, su potente energía se vierte por diversos canales en procura de elevar la condición planetaria, predisponiendo así la necesitada comunión cósmica que determinará los aspectos del paso hacia la ley evolutiva superior, llevando la superficie terrestre a la trascendencia de la ley del karma material. Desde estas páginas, la transmutadora energía profética renace acorde a la condición de quienes son sus genuinos destinatarios, aquellos peregrinos donados a fundir su esencia en la vida única. Y recordando el título del programa de hoy, Consecuencias de nuestros desvíos, vamos a leer un versículo del mismo libro de la página 45. Oh media luna, no entendieron tu voz ni tu mensaje. Te violaron y descuartizaron con engaños. Desde tu interior, el traidor te entrega en esta hora. El águila y la púrpura usaron sus bienes sin bien. De tus despojos volará el ave del núcleo. Tu nido ya no es, mas el de ellos no será desde esa hora. 1 y 2. 3 hasta 11. Suficiente. A esa hora, por vosotros, nosotros. Presentamos entonces el primer bloque, energía sexual, energía creativa con la que no supimos trabajar. Desde la época lemuriana, le preguntan a Gagliardo en este estudio, ¿la actividad sexual ya tenía que haber sido para traer un ser a la materia o canalizarla por otras vías? Escuchamos a Gagliardo. Siempre tuvo el mismo valor y el mismo sentido, pero perdió eso precisamente cuando todos juntos en complicidad dijimos que era lógico buscar placer a través del acto sexual. Entonces, la confirmación del verdadero porqué quedó sepultada en la hipocresía de esta humanidad, que priorizó la superpoblación compulsiva, que encarnaran compulsivamente cualquiera en cualquier momento, a consecuencia precisamente de la búsqueda de placer y satisfacción. Entonces nunca fue para la búsqueda de placer, pero terminó concentrándose en esa búsqueda de placer, obligadamente. Sí, la energía sexual es energía creativa. La búsqueda de placer es un desvío de esa energía sexual creativa. Precisamente la energía sexual es una herramienta de la energía creativa. ¿Para qué? Para permitir que en un nivel determinado emerja algo que es necesario evolutivamente. ¿Qué es eso? Un ser. Entonces, la energía sexual, que es una herramienta preciosa de la energía creativa, debería ser utilizada precisamente de ese modo,
Nosotros generamos una fisura enorme en el cuerpo emocional y en el cuerpo físico a través de la búsqueda de placer compulsiva, por lo cual el filtro en la conciencia para utilizar esa energía solo cuando es necesario quedó destruido. Algunos seres empezaron a revertir eso, a reconstruir el filtro, el sostén, el pilar, para que esa energía solo se exprese cuando es necesario. La mayoría no. La mayoría no. Incluso hay seres espirituales que siguen pensando que está todo bien con la búsqueda de placer a través de la sexualidad. Lo siguen pensando, porque de otro modo entrarían en una especie de fricción filosófica, de contradicción filosófica. Nosotros, hace, 40 años atrás, pensábamos del mismo modo. Pero si no hubiéramos podido cambiar, no podríamos estar acá diciendo lo que decimos, porque para decir lo que decimos tuvimos que vivir una transformación. Es así de simple. Entonces, no se puede servir a dos señores. Esto no quiere decir que un ser no pueda relacionarse elevadamente con otro ser. Pero una cosa es relacionarse elevadamente y otra cosa es utilizarla como una herramienta de satisfacción. Eso no es creación. Es ir en sentido contrario al creativo. Traer un ser que no está previsto que venga de ese modo no es un acto creativo. Es más creativo el macho pisando una paloma que los seres humanos preparándose a traer un hijo al mundo. Porque el macho de la paloma pisando la paloma está haciendo lo único que puede hacer en ese momento. Porque la experiencia kármica, el aprendizaje con esa energía lo tiene que hacer sí o sí de ese modo. Pero nosotros no somos palomas. Sí, de hecho, nosotros que tendríamos que haber ensayado con la energía de la creatividad, quiere decir, pasar a ensayar gradualmente nuestro crecimiento y llegar a ser co-creadores, la mayoría estamos totalmente lejos de eso. Porque un co-creador es un ser que encarna en sí mismo la percepción de lo que es necesario, lo ejecuta del modo más correcto y a su alcance, y es un canal de la energía creativa en el plano, nivel y dimensión donde está. Porque la energía la está utilizando para que algo que es necesario en ese nivel, a través de su actividad como conciencia, se plasme en ese nivel. Pero esta superpoblación de 7.700 millones, como vos decís, está mostrando claramente que no somos co-creadores. Somos un desastre, pero no co-creadores. Somos compulsivos, que somos peores que cualquier animal, porque nos comportamos como animales, pero con la pequeña diferencia a tener en cuenta de que no somos animales. Sin embargo, nos comportamos como animales. Y eso es una de las peores contradicciones que venimos arrastrando. Haber pasado el reino humano ya hace mucho tiempo, estar en un planeta donde se nos ofreció desenvolver un proceso evolutivo que, sin lugar a dudas, nos ofrecía salida evolutiva para dejar la animalidad, la instintividad de lado y empezar realmente el camino hacia la ley evolutiva superior. Y sin embargo, estamos acá con la misma actitud deplorable de los lemures y de los atlantes, como si no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir de otro modo. Sí, exacto. Los que vayan para el ciclo siguiente no lo van a arrastrar. Pero todos los demás van a ir a universos donde van a tener que demostrar otra vez, poniéndose el traje, van a tener que demostrar a su manera que no van a caer en la misma. Nuevamente van a encarnar y van a tener que demostrar que no se dejan vencer por eso. Y van a estar en esa hasta que realmente la corten. Porque si no es lo mismo en definitiva. Tenemos que hacer la diferencia alguna vez. No, la energía de instrucción ofreció todo completamente. Nosotros no alcanzamos. Esto es así. Nosotros recibimos de la energía de instrucción algo muy sintético y muy claro, sobre todo en los últimos tiempos. Sintonice la vida interna, alíñese a la vida interna y cumpla con los estímulos que registre, que perciba, obedezca a los estímulos internos. El que obedece los estímulos internos no anda trayendo hijos compulsivamente al mundo. Sintonice su interno, alíñese a su interno, tórnese receptor de esos estímulos que van a provenir de esa sintonía, alineación, obedezca. No me gusta lo que me dice, no importa, obedezca y va a ver que no cae en un montón de cosas. Este es un tiempo de sacrificar la búsqueda de comodidad, de placer, de garantías, por algo que es mucho, pero mucho, por lejos más necesario,
que es que se cumpla la voluntad interna. Y la voluntad interna no nos va a llevar a nada de eso. Y vamos a empezar a utilizar la energía realmente en su condición creativa. A ver, los animales cuando copulan están expresando un ensayo, están transitando un ensayo de energía creativa, pero cuando lo hacemos nosotros ya no es un ensayo de energía creativa. Qué instalado, ¿no, hermano? Que está en esta humanidad utilizar la energía sexual para el placer, para el deseo, para la manipulación, para el negocio. Para la búsqueda de satisfacción. Ese es el vínculo que perdimos, ¿no es cierto? Hablamos mucho de eso en el programa pasado, relacionábamos, el programa pasado se llamaba Ámense como yo los he amado. Es la gran deuda que la humanidad no hizo, por eso ahora tenemos las consecuencias de nuestros desvíos. Son todos programas del mismo estudio. Y al perder esa conexión interna, como decía el hermano al final, todo se complica. Tenemos que recuperar esa vinculación interna, buscar sintonía, buscar alineación, y bueno, cada uno en su medida, pero ya no dejarnos dominar por el cuerpo del deseo y la mente que acompaña y, bueno, justifica todo, ¿no es cierto? Somos poco inteligentes, ¿no? Igual también es una cuestión de trayectoria evolutiva, pero nos tenemos que empezar a dar cuenta de las consecuencias que trae querer que se cumpla mi voluntad en este momento. Esta cuestión de satisfacer nuestros deseos, que son efímeros y que son caprichos del cuerpo emocional, ¿no? Y también muy relacionado, obviamente, a nuestra instintividad no trascendida. Pero decíamos esto de que poco inteligentes porque cuando ya no nos corresponde estar atrás de esos deseos, cuando ya hicimos esa experiencia y seguimos detrás de eso, bueno, van a haber consecuencias kármicas, ¿no? Para nosotros y por ende para nuestro entorno. Es que la humanidad siempre fue tan hipócrita que por eso entre todos juntos dijimos, nos pusimos en complicidad y aceptamos lo que tal vez algunos pioneros comenzaron, ¿no es cierto? Transformar aquel ofrecimiento del que hablábamos en el estudio pasado, en el programa pasado, que se había ofrecido en la Lemuria, el trabajo de hermafroditismo. Y ahí empezamos como humanidad a jugar entre sí los sexos, cuando el ser tenía ya la posibilidad de procrear cuando era necesario consigo mismo. Y bueno, a partir de eso empezó, en algún programa decía Daniel también, era como el principio del cuento de Adán y Eva, que se perdió ese vínculo y empezamos, bueno, ir barranca abajo y hasta el día de hoy. Algunos seres empezaron a recomponer esos filtros que destrozaron esta oportunidad de seguir trabajando en el sentido correcto de la energía. Y por eso hoy un puñado de seres está en cualquier parte del mundo haciendo esa recuperación de filtros, pero más adelante se va a hablar también en este mismo programa sobre la sexualidad precoz y todo eso es aberrante. Sí, y hoy más que nunca nuestra cultura también nos está estimulando constantemente, más que nunca, ya prácticamente sin ningún tipo de filtro, con la sexualidad por todos lados. Y bueno, estas son señales también del avance de la transición. Por eso hoy leíamos y volvemos a leer este fragmento de la Senda del Peregrino que dice: colocad vuestros sentidos en ofrecimiento a la esencia que mora en vosotros. Y así ellos también atestiguarán aquello que la luz ofrece en estos tiempos de milagros. De otro modo, solo os servirán para demoraros en pruebas de las cuales ya fuisteis liberados. Así que bueno, es una cuestión también de entender las herramientas que
la vida nos da evolutivas, las herramientas evolutivas, comprenderlas y no tergiversarlas, no utilizarlas de manera incorrecta, ¿no? Los sentidos, por ejemplo, la energía sexual. Son todas herramientas que nos pueden encaminar evolutivamente. Sin embargo, bueno, la prueba del libre albedrío también está ahí para pulirnos. Dijiste utilizarlas del modo correcto, ¿no es cierto? Ese es el tema. Porque la teoría la tenemos muchos. El tema es luego ponerlo en práctica. Entonces vamos a leer, a continuar, la lectura del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Vamos a leer palabras del autor, es decir, palabras de Daniel Gagliardo. Toda tarea asumida para el plan evolutivo nos coloca ante lo inédito. Nuestra conciencia debe, de continuo, adaptarse a las exigencias expansivas que actualización y transformación requieren. Cuando internamente fuimos estimulados a brindar colaboración para con la Hermandad de la Luz, desconocíamos la orientación que tomarían los textos. Según se nos permitió gradualmente percibir, otro material sobre el que veníamos trabajando fue preparándonos energéticamente para ello. Sabemos que todo permanece en unión en los niveles internos de la vida, pero solo en algunas instancias se nos permite vislumbrar aquella serie de eslabones con los que de modo inmediato trabaremos contacto o relación especialmente. Es en los planos subjetivos donde el linaje en el que estamos alineados opera como vórtice. En el caso de la energía profética, como acontece con cualquier otro aspecto relativo a la actividad y condición monádica, su característica, cualidad y dimanación dependen irrestrictamente de las necesidades humanas, planetarias y sistémicas. Son esas mismas necesidades, así como la actitud que una civilización sostiene, aquello que habilita alguno de los polos relativos al patrón profético. Si nuestra cultura, aún en el marco del aceleramiento de la transición planetaria, pudiera revertir en cierto grado puntuales aspectos de su desvinculación cósmica, la tendencia de uno de esos polos proféticos podría entrar en mayor actividad. Caso contrario, si nuestro patrón de conducta general siguiera confirmando el sentido circulatorio del desvío, las necesidades purificatorias y transmutatorias operarían mediante el opuesto. Así, el cumplimiento del alerta profético dependerá en gran medida de la receptividad de quienes, siendo destinatarios del mismo, ante su ofrecimiento, busquen el camino de la transformación. Este libro está dedicado a aquellos seres que aún en las inestables condiciones de la vida terrestre buscan abrirse hacia la esencia presente en su propio cosmos interno. Para ellos, el rumbo y propósito de estos textos será herramienta de confirmación y fortalecimiento. Peregrinos de la luz, en la fe, marchan silenciosamente al encuentro con su hermandad. Vamos a un silencio bajo formato musical.
en los alimentos como en quienes los consumen. De tal modo, el acto de la alimentación forma parte de una ceremonia de unificación de energías. Si nuestra actitud a la hora de tomar alimentos representa una fisura en términos evolutivos, hurtamos o vampirizamos la energía del universo del que participamos. El acercamiento a la jerarquía y la propia conciencia interna debe estar potencialmente presente en nuestra alimentación. Los canales por donde la energía debe circular incluyen el trayecto que la misma busca transcurrir mediante el concatenamiento alimenticio. Este es un fragmento del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Vamos a pasar al segundo bloque, que lo titulamos Tendencias negativas y degenerativas de la humanidad. En este bloque se van a tratar los temas de cómo por sus tendencias negativas fueron cambiando los cuerpos humanos en la historia de la humanidad, la sexualidad precoz hoy estimulada, lo que hablábamos hoy, y cuándo se recibe la instrucción y no se obedece, también el culto al cuerpo físico. Vamos a escuchar a Daniel. Bueno, ahí kármicamente está continuamente en miras para colocar que la mujer menstrua y que aparte los partos de la humanidad son terribles, dolorosos, imprevisibles, desequilibrantes y desequilibrados. Esto todo remanente del mal uso de la energía sexual. Porque las hembras humanas empezaron gradualmente a tener que purificar mensualmente. Porque el mal uso de los órganos sexuales hacía que 2 celos anuales, supongamos, ya no sirviera. Se iban a intoxicar precisamente por el uso terrible que hacían de los órganos sexuales. Entonces cada vez empezó a tener más celos la hembra humana, hasta que llegó a tener un celo mensual. ¿Se entiende? Exacto, porque no están recibiendo precisamente ningún tipo de asistencia en ese sentido. Están en una humanidad que cada vez de modo más compulsivo y precoz estimula el desenfreno de todo tipo, no solo sexual. Porque la energía sexual la vamos a encontrar en cualquier acto desenfrenado, sea o no sexual aparentemente. Esa energía, cuando está desenfrenada, se manifiesta en un montón de tendencias, de patrones de vida y de conducta, que en una primera mirada no vamos a decir que es energía sexual, pero en realidad es energía sexual. Porque la energía sexual ya en nuestra humanidad tiene un montón de vías de desagote. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos multiplicar por 1000 la satisfacción de la energía sexual. Y eso generó que esté presente en un montón de movimientos, de actividades de nuestra conciencia que no podemos relacionar de buenas a primeras con la energía sexual. Si alguien recibe instrucción, es porque la energía consideró que en el aura de su conciencia esa instrucción tenía dónde anclar. Ahora, ¿qué hace el ser cuando la energía, de un modo cierto, genuino, acertadamente le ofrece algo? ¿Qué hace él con lo que la energía le ofrece? Esa es la clave. Entonces, de acá que termine la transición, hay seres que van a tener que definir su condición de rescatabilidad. Y uno dice, pero por algo así, Aquiles murió por una flecha en el talón. Era tan fuerte, era el mejor guerrero. Si uno le mete una flecha en el talón a 1000 personas, no se muere nadie. Él se murió por la flecha en el talón. Y bueno, y ese es el talón de Aquiles. Que hoy se está viviendo en el planeta, por ejemplo, con el culto al cuerpo en los gimnasios. Nunca se había vivido de este modo. Siempre, en todas las razas y en todas las edades, el cuerpo físico fue para conquistar a otro. Pero en realidad siempre, hombres y mujeres, siempre estuvieron buscando cómo impactar mejor a través de la presencia física, de la imagen física. Pero como ahora nunca, como ahora nunca. Hace 100 años, 150 años, un hombre tenía un cuerpo determinado. Si era labrador, tenía un cuerpo. Si era leñador, tenía otro cuerpo. Si era guerrero, tenía otro cuerpo. Los cuerpos
estaban sobreespecializados en función de la actividad. El que trabajaba fabricando el carbón tenía un cuerpo, el pescador tenía otro, el herrero tenía más desarrollado el antebrazo y otras partes del cuerpo, los hombros, por la actividad que tenía, que en esa época no había máquinas para la herrería. Había un desarrollo físico, un formato físico ligado kármicamente a la actividad. No había tanto tiempo en la gran mayoría de las personas, aunque otros siempre estuvieron en la molicie, siempre estuvieron en la inercia, en la comodidad, en la sensualidad. No había tiempo porque las cosas se hacían a mano. Después de la revolución industrial hubo un gran cambio. Pero entonces la gente no tenía tiempo de ir al gimnasio. El guerrero se entrenaba porque si no moría en la guerra, no para tener buen cuerpo. Los espartanos no hacían los ejercicios que hacían cargando todos los días en 2 turnos armaduras, espadas, lanzas y escudos que pesaran el doble de las que iban a usar en combate para después mostrarle el lomo al otro. ¿Se entiende? Lo hacían porque cuando agarraban la que usaban en combate no le pesaba nada. Pero a consecuencia tenían unos cuerpos increíblemente musculosos. Pero no porque buscaran eso. Los músculos para un espartano revelaban que había dado resultado el entrenamiento que estaban haciendo porque tenían que sobrevivir en el combate. Entonces siempre fue así. Esta cuestión de idealizar un formato físico y llevarlo hasta la compulsividad y la obsesión absoluta es de esta generación, de estas últimas 2 generaciones. Claro que sí, como nunca esto funciona así. Los suplementos generan cirrosis, cáncer de hígado, cáncer generalizado, hacen un desastre y sin embargo se los toman como si fuera agua. Y después se sacan fotos y muestran el suplemento que toman. Sin darse cuenta están mostrando lo que los está matando. Les crea músculos para un lado y por otro lado los mata. Sin embargo salen contentos. Proteínas a lo bruto. Y las proteínas en cantidades indeseables y cierto tipo de proteínas que son indeseables, asimismo en cantidad y en calidad siendo indeseables, tienen un efecto al corto y al mediano plazo de generar una musculatura tremenda, animal. Pero después viene la patada a la inversa, se retroalimenta y te termina matando de cáncer todo eso. No. En la medida que vos haces un trabajo muscular, la proteína ayuda al organismo a responder en el crecimiento del músculo. El músculo crece 1/3 de lo que crece sin proteína, sin suplementos, y crece 3 veces más. También tiene que ver kármicamente la genética del ser. He conocido personas que con entrenar un poco tenían una cantidad de musculatura increíble. Otros que entrenaban 3 veces más que estos tenían una musculatura buena, pero digamos así, dentro de todo normal. Pero acá la genética influye mucho. Una persona que tiene una genética muy buena para la musculación, si toma estos suplementos, termina como esos tipos que parece una montaña de músculo, que tienen músculo hasta en los ojos, porque tienen esa genética. Aparte del abuso que hacen de los esteroides, de los anabólicos y de las proteínas, porque no solo son esteroides y anabólicos, son proteínas en un nivel que destroza los órganos internos. Y esteroides y anabólicos que destrozan también generando cánceres. Sí, claro, lógico. Salvando las diferencias, es como llenarse de corticoides. Reventás por algún lado, te va a sacar los dolores, la inflamación, pero el costo de los corticoides es terrible. Y el Botox es una brutalidad porque el botulismo está creado por un virus que es mortal. Pero ¿qué inventaron los científicos? Regulan la actividad del virus para que genere una parálisis inducida limitada. El botulismo te mata por paralizarte, te destroza, morís sí o sí. Pero el Botox es el virus manipulado, entonces te lo inyectan y como está condicionado genéticamente por los científicos, te genera una parálisis en el lugar. Por eso los que tienen Botox tienen la cara como si fuera la Estatua de la Libertad. Duras porque es el virus del botulismo regulado en laboratorio, no tiene una arruga, no tiene movilidad en los músculos faciales. Bueno, muchos temas trataba Gagliardo en este audio. Un poco en síntesis de lo que nos está hablando es de la
lo superfluos que somos, ¿no? Como humanidad, buscando todo el tiempo parecer o ser vistos de una manera que nosotros consideramos que es buena o que es agradable para nosotros y para el otro. Esto de las cirugías estéticas, la compulsividad por mejorar nuestros cuerpos o supuestamente mejorarlos, porque esto de ir al gimnasio compulsivamente por una cuestión estética no es práctico, digamos, no es funcional evolutivamente, ¿no? Cosas superficiales que tenemos que ir sacando de nuestras vidas para ir simplificando nuestra existencia y así de a poco irnos uniendo cada vez más a nuestra fuente interna. Sin sacar todas esas cosas, esa unión no se puede dar. También nos hablaba al principio de la sexualidad precoz, la compulsividad, cómo la energía sexual aparece en prácticamente todas las cuestiones cotidianas de la vida, a veces sin darnos cuenta, cómo muchísimas cosas pueden estar impregnadas o siendo motorizadas por esa energía y en apariencias no parecerlo, pero están ahí. ¿Querés aportar algo? Hemos visto videos de escuelas primarias, inclusive hasta casi de jardín, diríamos, donde niños y niñas de 3, 4, 5 años haciendo esos bailes tan sexuales, ¿no es cierto? Y los padres festejando como qué lindo el nene, qué linda la nena, con esos. También vemos unos tipos de competencia de bailes con niñas de 12, 10, 8, 7 años, ¿viste? Todas muy vestidas de danza, muy serias, muy peinadas de mayores, con tacos, y el chico también, conducidos por gente adulta. ¿A dónde va eso, hermano? ¿A dónde va? Al trasfondo del trasfondo, donde seguramente hay muchos clientes que hagan ese consumo a raíz de la explotación de estos niños. Así es, y el poder mundial estimula todo esto a través de la cultura, los medios, etc. La música que hoy se escucha está financiada por ese poder y lo que buscan es generar esta exacerbación de la instintividad y de estupidización de las personas. Se naturalizó y eso es caótico, ¿no es cierto? Porque los niños mismos lo ven y lo ven a los papás que están aplaudiendo, festejando, entonces está todo óptimo. Y vemos niñas embarazadas a los 12 años. Exacto, bueno, una vez más es la falta de comprensión de las herramientas evolutivas que nos dan las leyes, ¿no? Y el mal uso de ellas. Sí, porque las leyes materiales son precisamente para aprender a utilizarlas, como estás diciendo. Las tenemos que dominar a través de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y recordamos que venimos hablando de esto, e inclusive en los últimos programas hablamos de la ley de gravedad, que es una ley subsidiaria de la ley de karma. Cada vez nos identificamos más con esa ley que nos tira para abajo. Es decir, nuestros sentimientos cada vez son más bajos porque nuestros pensamientos cada vez son más bajos y en consecuencia acá tenemos el resultado de nuestras acciones, inclusive propiciando en los ámbitos educativos donde todo está bien. Bueno, la energía de la sensualidad es un poco estar muy relacionada, es prácticamente una forma de gravitatoria, ¿no? Una cuestión magnética que tiene esta energía que proviene de este mismo problema sexual que tenemos los humanos. Y ahí se manipula, ahí se comercia, ahí se trastoca todo, porque, bueno, siempre terminamos en el vínculo perdido. ¿No es cierto que nunca encontró la humanidad a través de qué es lo que se propicia ahora? Este es el nuevo conocimiento que está tratando de colocar estas herramientas a aquellos que pueden comprenderlas y sienten que tiene que ser hoy. Intentar
lograrlo a través del silencio, a través de la quietud y tratar de elevar todo, pensamientos, sentimientos. Y bueno, lo demás, como decía el instructor Jesús, se dará por añadidura, pero sabiendo que nos estamos estrellando contra el piso, tenemos que ir para arriba y hacer lo contrario. Esos son los verdaderos peregrinos que están tratando de salir como humanidad y hacer el aporte necesario para todo aquello que pueda, percibirlo. Así es, hermana. Bueno, y en esta línea que venimos hablando vamos a leer otro fragmento de la senda del peregrino relacionado con esto de la exhibición, pero otro tipo de exhibición superficial, ¿no? Los hay entre vosotros que de continuo se exhiben como individuos espirituales, mas solo de exhibición se trata. La búsqueda de reconocimiento espiritual es la peor de las ambiciones. Cuidaos de los traficantes de armonía y paz, pues en la intimidad de vuestro ser y cuando os dispusierais a desenvolver tan hermoso presente, descubriréis tan solo vuestra ingenuidad y falta de discernimiento. Vamos a un silencio bajo formato musical. Vamos a leer ahora la contratapa del libro anunciado La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Un estímulo profético dista de ser un vaticinio, un acto mágico o la herramienta mediante la cual un individuo intenta alcanzar o concretar algo en particular. La energía profética no tiene como finalidad abrir paso a la concreción de aquello que la profecía coloca en el nivel consciente de la humanidad. Su único sentido y meta es promover la transformación de los receptores de aquel patrón vibratorio. Cuando una civilización o nación o un grupo o un conjunto de seres responde evolutivamente al patrón profético que las leyes internas le ofrecen, es posible que aquella profecía en su totalidad, así como una parte de ella o un determinado índice de intensidad o alcance de su campo energético,
no necesiten expresarse en el mundo formal o tridimensional. La imparcialidad y neutralidad presentes en quienes pueden asumir la tarea de expresión profética es fundamental. Los seres cuyo linaje y condición interna favorecen el formato del servicio profético jamás deberían tener preferencia ninguna respecto a cumplimiento de este tipo de variables de la energía. Presentamos último de los bloques que titulamos Percibir las fuerzas involutivas. Un segundo tema, el exorcismo. ¿Un ser puede percibir las fuerzas involutivas solamente teniendo una fisura astral? Consultan a Gagliardo y después dicen, ¿el exorcismo qué es y qué hacen? Finalmente se pregunta si las fuerzas involutivas toman solamente los cuerpos de la personalidad. Escuchamos a Gagliardo. Hay dos formatos para esa percepción. Una, estar fisurado, quiere decir tener un proceso en algún grado de avance de lo que se llama mediumnidad. Esa es una. Y otra, que el ser, por algún motivo, necesite, determinado por su conciencia interna, necesite poder identificar ciertos aspectos de la energía o de las fuerzas. Entonces, intuitivamente es conducido o guiado a la percepción de esas entidades, pero no porque él tenga curiosidad. Una persona que está presa a esas entidades tiene una fisura astral, que la inició seguramente en otras encarnaciones, donde la tendencia de relacionarse con las entidades astrales, tendencia mágica, indudablemente también, estuvo presente en algún grado y con suficiente consecuencia. Pero hay seres que pueden ser llevados por su interno a registrar la actividad, la presencia o la consecuencia de esas entidades porque su entrenamiento evolutivo lo demanda. Lo importante es que fuera de un modo u otro el ser no tiene que intentar nunca percibir ese tipo de actividad del campo intermedio, quiere decir de la capa psíquica. Se llaman niveles intermedios. Nosotros estamos en el plano externo, se llama el nivel más bajo. El astral y el mental se llama nivel intermedio, los niveles elevados son los supramentales, los 4 niveles supramentales. Entonces, un ser nunca tiene que intentar jugar con eso, percibir eso, transar con eso. No hay que negociar con eso. El ser tiene que estar atento para repulsar y no ligarse a ese tipo de energías. Porque esas energías ya por sí mismas se las arreglan para interferirnos. Si encima las buscamos, estamos presos. De ahí no salimos más. O salimos después de padecer las consecuencias durante 1, 2, 3 o 4 de la cantidad de encarnaciones que la ley de karma y nuestra conciencia interna consideren. Fíjense que algunas cosas relacionadas a estas entidades y a la mediumnidad en ciertas etapas son benéficas y son herramientas evolutivas y en otras se tornan tóxicas. En la época donde el chamanismo fue una herramienta evolutiva, era óptimo que los chamanes tuvieran esa relación con las entidades de los planos intermedios. Pero actualmente, seguir jugando al chamanismo lo que hace es abrir una fisura brutal en la conciencia del chamán. Sobre todo porque el chamán, la mayoría de los chamanes actualmente, lo único que hacen es lucrar con el chamanismo. O en la época en que Allan Kardec empezó a codificar, guiado internamente, las bases, las pautas del estudio espírita, lo que se llamó universalismo kardeciano. Entonces Kardec, en ese momento, operó como un puente para revelarle a la humanidad occidental, porque la oriental ya lo sabía, para revelarle a la humanidad occidental que realmente existía por encima del nivel físico concreto un universo donde la vida se desenvolvía bajo leyes astrales y bajo leyes mentales, es decir, las leyes de los planos intermedios. Entonces, eso en ese momento sirvió. La gente empezó a acercarse al espiritismo kardeciano. También empezó a acercarse mucho, y sobre todo los más, al Basilio. Entonces, el Basilio era más tendencioso al acto mediúmnico, no tanto de estudiar los preceptos que Kardec había canalizado, que eran preceptos de buena conducta, de buena moral. Era una organización más cercana
a la expresión de la energía crística que en ese sentido, a través de un mecanismo como ese, podía ponerse a disposición de la conciencia. Porque a su manera, los preceptos kardecianos en ese momento representaron un aspecto de expresión y de estímulo de energía crística, mientras que los Basilio eran muy obsesivos con el tema de la mediumnidad. Hay que sentarse, armar la rueda y vamos con la sesión mediúmnica. Hoy no se lo aconsejo a nadie, porque uno automáticamente se torna blanco de las fuerzas involutivas, cuando en ese momento todavía en algunos subniveles del plano astral y del plano mental, la jerarquía estaba polarizada, acompañando conciencias que no podían hacer una sintonía a partir de la energía polarizada en el nivel intuitivo, quiere decir en la vida supramental. Pero ahora ya no sirve eso, no es aconsejable. ¿Qué dicen hacer es una cosa y qué hace un exorcista es otra? El exorcismo técnicamente es la capacidad que tiene una persona de asumir una ceremonia a través de la cual asiste a otra persona para neutralizar la intensidad con la cual está siendo interferida por una fuerza disuasiva o por las fuerzas disuasivas. Según los curas o los sacerdotes o los ordenados que hacen los exorcismos, es el demonio, porque ellos creen en esa entidad del demonio o de los demonios. Pero en realidad hay personas que tienen fisuras astrales muy grandes. Históricamente y kármicamente hubo seres que fueron preparados para asistir a otros seres a través de su irradiación para poder cooperar con ellos en repeler o erradicar la influencia de fuerzas disuasivas que básicamente interferían estos seres a través de las fisuras astrales. Cuando uno está ante una persona que dicen que está poseída y que tiene que ser exorcizada, está ante un medium que está en una condición mediúmnica terriblemente grave. Quiere decir, ya no tiene control sobre el dominio que ejerce sobre él las entidades involutivas, las fuerzas del astral o del mental. Entonces, hay seres kármicamente que están preparados y tienen un aura de una condición y cualidad, de una relación interna, de una condición y cualidad que originariamente deberían ser del linaje de los curadores, que al entrar en contacto, en cercanía con el ser que tiene que ser supuestamente exorcizado, la propia conciencia interna de ese ser, a través del beneficio irradiativo del aura, empieza a trabajar para lo que se llama exorcismo. Del mismo modo que ya no sirven ciertas cosas, cada vez son menos los seres que pueden tener la capacidad de operar el exorcismo, porque estamos en una cuenta regresiva donde los seres tienen que aprender a repeler la influencia de las fuerzas involutivas por sí mismos. Del mismo modo que en una etapa de la humanidad la confesión era válida, porque había seres que en contacto con quien necesitaba confesarse, decir lo que había hecho, tenían la capacidad de asistir la conciencia en la comprensión de lo hecho y asistir a esa conciencia en la transmutación de lo hecho para prepararla gradualmente a trabajar en sentido contrario al error. Pero hoy los confesores ya son mínimos. Un confesor no es lo que está en esa casillita donde uno se va a confesar. Un confesor es un ser que está en condiciones kármicamente, está habilitado jerárquica e internamente para operar y, si es necesario, escuchar a otro ser en lo que ese ser quisiera compartir con él y ayudarlo a transmutar eso y a prepararlo mediante un estímulo silencioso, energético, oculto, a trabajar en algún momento en sentido contrario al error. Por eso, en ciertas etapas, había muchos exorcistas y mucha necesidad de exorcismo y muchos seres que tenían la capacidad de confesar a otros. Pero a medida que la humanidad tiene que definir por sí misma cuál es la posición que tiene que alcanzar, todos estos aspectos auxiliares empezaron a desactivarse. Exacto, hasta el mental inferior. Las fuerzas involutivas ni siquiera pueden penetrar el mental superior porque en nuestro planeta la ley de karma y las necesidades evolutivas hacen que esas fuerzas solamente puedan interactuar con el mental inferior como techo, en el astral y en el etérico físico. Las leyes del mental superior, quiere decir las leyes que nosotros definimos como mental subjetivo o mente abstracta, son leyes que
no guardan empatía vibratoria, no tienen acceso por incompatibilidad vibratoria. Las fuerzas disuasivas tienen acceso por compatibilidad vibratoria con la mente racional, el cuerpo astral de nosotros y el cuerpo etérico físico. Todas estas informaciones en relación a la capa psíquica y a las fuerzas involutivas que habitan allí siempre nos parecieron muy importantes y muy esclarecedoras. Hay muchas personas que podrían llegar a salir comprendiendo estas informaciones de grandes confusiones. Bueno, cuando la ambición espiritual está presente, más aún, porque las fuerzas involutivas, las entidades astrales o mentales astrales que están allí, van a responder a esa ambición espiritual y le van a dar al ser lo que ese ser está queriendo, conscientemente o no. Entonces, siempre que Daniel habla en estos términos, percibimos esto, lo importante que pueden ser estas informaciones para muchas personas, para ordenarse y salir de una gran confusión. Porque es cierto que hay un momento en el que tenemos que tener ciertas percepciones, tal vez de lo astral, ¿no? Para comprender que hay algo más allá de lo palpable, de la materia, de lo físico. Pero esa es una etapa nomás que tiene que trascenderse. ¿Y cómo se trasciende? Bueno, empezando a comprender que la materia, es decir, la tridimensión, está conformada por el etérico físico, pero también por el astral emocional y por el mental. Entonces, que no se pueda tocar no quiere decir que no sea material, ¿no? Hay algo que es supramental, que es allí hacia donde tenemos que dirigirnos y es ahí a donde tenemos que encauzar nuestras energías y no quedarnos en el medio, ¿no? Todo este programa habla de los desvíos, ¿no? De la humanidad. Y que, bueno, estamos en un momento de transición donde vamos a transitar, cada uno en su medida, las consecuencias de nuestros desvíos. Que seamos un planeta bajo ley de karma, que es la más básica, bajo de la ley evolutiva, ¿no es cierto? No quiere decir que todos los planetas kármicos tienen que pasar por esto, porque si van comprendiendo cuál es ese vínculo que tienen que tener con lo superior en la medida que la energía lo va ofreciendo, van a tener pruebas, pero en consecuencia nosotros es caótico. O sea, también a veces Daniel dice que hay planetas que son más caóticos que el nuestro, pero que no nos sirva para conformarnos, porque cada uno vive lo que necesita, ¿no es cierto? Y las cosas como están acá son las que merecemos, las que generamos. Exacto, están hablando de nosotros y hay que estar en gratitud también ante ellas, no quedarnos en la negatividad porque, bueno, lo hecho está y estas consecuencias nos están hablando de nosotros, como decíamos antes. Entonces, si estamos en esta instancia planetaria, tenemos que recibir esta respuesta kármica con gratitud y aprender de ella. Es lo mejor que podemos hacer los que estemos esclarecidos de eso. Y los que no, bueno, van a vivir las consecuencias de otra manera. Sí, tal cual. Nosotros decíamos caótico porque no deja de serlo, pero ¿cómo lo vive cada ser? ¿En forma traumática? O como vos estás diciendo, con gratitud, sabiendo que esto es lo que tiene que pasar justamente para trascender la ley de karma y pasar, porque así las leyes definieron desde que el mundo es mundo, que era el momento de pasar a ley evolutiva superior. Ya para eso vino hace 2000 años el instructor Jesús, ¿no es cierto? Hacer esa apertura que hoy se está concretando a través de esta transición planetaria. ¿Cuándo va a terminar, hermano? ¿La transición? ¿Sí? Espera, déjame pensar. Ni yo lo sé, solamente mi padre, decía el instructor. Sí, decía el hermano.
por decir en realidad decía el maestro, el instructor Jesús. Así que sin esperar nada, pero en atención continua, hacia allí vamos. La transición se acelera cada vez más, eso es lo que sí sabemos, y no hay dudas. Continuamos leyendo entonces la contratapa de la Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. En la actualidad, como en todas y cada una de las etapas planetarias humanas, la energía profética cumple un rol frente a la grave situación de desequilibrio terrestre. Los formatos asumidos por esta corriente interior de asistencia pueden ser múltiples e incluso pasar desapercibidos para una amplia parcela de la humanidad. Mónadas con avanzado entrenamiento cósmico, así como jerarquías cuyo rol en esta etapa es el profundo acompañamiento del proceso de transformación humano, se expresan por medio de los canales proféticos. En estos escritos y en relación a su linaje monádico, Daniel Gagliardo asume la tarea de participar de una red planetaria que encuentra en este aspecto de la ley cósmica una de sus herramientas de servicio. Los versículos de instrucción profética presentes en esta obra tienen como objetivo la transmutación de patrones de conducta que debieran ser trascendidos para dar paso a la regencia de la ley evolutiva superior en la superficie terrestre. Los individuos debieran, por beneficio universal, trabajar para su transformación sin quedar en espera del cumplimiento o comprobación de profecía ninguna. Quienes sintonizan así la esencia que proféticamente les es puesta a disposición, profundizan su relación interna con la verdad, abriendo camino hacia una nueva era de luz. Del mismo libro vamos a leer algunos versículos para ya ir terminando este programa. Oso y águila con los vientres abiertos se enfrentan. El gallo pedirá auxilio por sus núcleos ardiendo, y desde la isla de las brumas por pánico cometerán el error. Cortinas de fuego cruzará el toro bravo inmolándose sin otra salida. El tulipán no bastará solo, con su aroma ausente. Argentina, de Fukushima, memoria al mundo traerá. China también, sin saber el destino al cual de entre ambas entregará en cétrera acción a su ave primera. Podrán evitar que la capucha sea retirada. Deberán conservar el grueso guantelete. Así la fuerte garra no verterá ya más sangre, convertida en sacrílego aprendizaje. Pasamos ahora a hacer una lectura del libro Pruebas de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. La actitud para estar ante las pruebas y la purificación serían la clave. Esta etapa cósmica que a todos se presenta solo puede resolverse adecuadamente por medio de una actitud ante las pruebas. Ante ese conjunto de circunstancias que se nos presentan, ante todo lo que la vida va colocando. En esto se sintetiza todo. Si no puedo lograr esa actitud, no hay forma de poder concretar la actual etapa de formación cósmica.
No hay ninguna otra preparación superior en estos momentos por sobre encima de llevar a la práctica el tratamiento de la vida según la instrucción espiritual recibida. Ejecutarlo en sintonía superior. Rescatar de su encapsulamiento la vida tridimensional. Divinizar la materia. En ocasiones, el mundo de las apariencias no nos presentará grandes variantes, mas deberemos vislumbrar que así y todo estamos ante una oportunidad única e irrepetible. Entonces, aquello será penetrado por nuestra conciencia de un modo tal que veremos y consideraremos de otra manera aquello que en apariencia es mera repetición. Cuando estoy ante una prueba en una actitud de sintonía, de retracción, de ira, de rechazo, de angustia, no puedo asumir todo lo exigido a mi conciencia para que el transcurso de esa determinada etapa y propuesta evolutiva puedan ser completadas acorde a su sentido energético. Pero si esa misma prueba es vista, es vivida, es asumida desde una actitud diferente, entonces voy a empezar a entender los mecanismos que sustentan esta prueba. Empezaré a entender todo eso y a colaborar con las modificaciones que aquel tratamiento hará en mi conciencia material, siendo que redundará en el retiro de elementos que no sirven, desactualizados y desfasados obstructores del orden circulatorio de la energía. Vamos a avanzar el título del próximo programa, que el próximo programa es el 5º y último de este mismo estudio. Y lo titulamos precisamente como broche final, Vivir en silencio es el alimento para la transformación. ¿Y nos vamos, hermano? Nos despedimos. De la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.